Gloria a Dios. Amados hermanos, bienvenidos todos al tema número 38 del estudio a la carta a los romanos. Este es el tema número 38 que se titula Si Dios nos justificó y salvó, ¿quién podrá condenarnos o quién nos condenará? Es una pregunta que cualquiera de nosotros nos podemos hacer. Yo quiero ilustrarles en esta noche nuestra historia como personas, como seres humanos condenados por el pecado. Quisiera yo poder ilustrarles nuestra historia. Quiero que presten mucha atención. Amén. Un juez tiene la autoridad de condenar y justificar declarando inocente con justicia y con equidad, ¿sí o no? Todos los jueces tienen esa autoridad de declarar inocente o declarar culpable a una persona, ¿verdad? A diferencia de un juez humano, Dios tiene misericordia del acusado, sabiendo que no tiene excusa ni defensa que lo pueda salvar. Imagínate Dios como juez, imagínate el hombre en el podio de los acusados y en el podio de acusador o del denunciante a Satanás. Imagínate nomás en ese tribunal. Decide demostrar Dios su amor haciendo el hombre, dando a lo más justo, lo más hermoso, lo más limpio que tiene. Dios mira a su Hijo y le da la misión de morir por el hombre que está en el podio del acusado, sin defensa alguna. O sea, el hombre, como cayó en el pecado, está como acusado y como alguien que no tiene excusa de decir estoy limpio y sin pecado. Lamentablemente es así. Mientras que Satanás está en el podio del denunciante o del acusador. No para de acusar al hombre, sus pecados, sus maldades, sus asesinatos. No para de acusarle. Se burla sin parar sabiendo que no tiene cómo salvarse. Así era nuestra historia, nuestra triste historia. En el caso de nosotros, que así era porque ya no es ahora. El Hijo de Dios toma el podio de intercesor o de abogado con la misión de salvar al hombre y muere en terrible sufrimiento. Y luego resucita para salvar al hombre de una segura condenación. Porque el hombre no tenía excusa, el hombre no tenía cómo defenderse. En el podio del fiscal, porque siempre en un juicio hay un fiscal, ¿verdad?, que presenta las acusaciones, está la ley de Dios. Le grita al hombre los mandamientos de Dios. Le dicen, no robarás, no matarás, no codiciarás. Y le grita los mandamientos de Dios, a voz en cuello, la ley. Que ella bien sabe que el hombre jamás lo podrá cumplir. Y al ver que el Hijo de Dios entra al tribunal triunfante y victorioso, se llena de felicidad, pues el hombre tiene la oportunidad de salir justificado de todas sus acusaciones. ¿Por qué? Porque entra el Hijo de Dios, quien tomó el lugar del hombre, recibió la paliza, recibió lo que el hombre merecía, y por tanto el hombre simplemente tiene que hacer algo que la ley dice. En alta voz le dice al hombre que reconozca que es un pecador, que el Hijo de Dios murió por él. Eso dice la ley de Dios. El hombre ya no está tembloroso ni de miedo diciendo me van a condenar. No. El hombre corre a los pies de su Salvador. Se echa a sus pies y llora pidiendo perdón, sin dejar de decir gracias Dios mío,
porque nadie haría eso, solamente mi Creador. Esa es nuestra historia. A Satanás se le fue la risa, se retuerce de odio, sale despavorido del tribunal gritando su derrota, porque él era el que acusaba, el acusador, el que hizo caer al hombre. Sin embargo, dice la Biblia que Él es el que siempre está acusando a los seres humanos delante de Dios. El juez, que es Dios, Dios Padre, golpea la mesa y dice: hombre, te declaro inocente de toda culpa. Ya olvidé tus pecados por cuanto creíste en el sacrificio de mi Hijo. Él murió por salvarte y tu acusador ya no está. Ahora, si Dios Padre te declaró inocente, ¿quién te dirá que eres culpable? ¿Quién podrá acusarte? Si ya Jesús tomó el lugar del hombre, recibió lo merecido que merecía el hombre, por tanto el hombre viene, se arrepiente de sus pecados y recibe la justificación del juez de toda la tierra. Es por ello que el apóstol Pablo se pregunta y dice lo que acabamos de leer. A ver, acompáñenme allí. 8:31 del libro de Romanos. Dice la Biblia: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién? A ver, dígalo. ¿Quién contra nosotros? O sea, estaba el acusador, estaba la ley que fiscaliza que todo vaya bien, y está el abogado, que es Cristo, y está el juez, que es el Dios Padre. El amor que nos tuvo, dio a su Hijo, dio lo mejor que Él tenía para salvarnos, para redimirnos. Y después de que Él nos justificó, nos declaró inocentes, libres de toda culpa, dice el apóstol: ¿qué diremos a todo esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? O sea, solo nos queda decir que si Dios está de nuestra parte, nadie podrá estar en contra de nosotros. Puede que tu vecina no te quiera y te mire con ojos malos, te tire allí brujería, te odie, no importa. Por eso que había un dicho antiguo que decían: bendígame Dios, aunque me maldiga todos los hombres. No me importa, no importa, porque con la bendición de Dios, con el respaldo de Dios, me basta. Es por ello que nosotros no debemos tener miedo, no debemos tener temor. Si Satanás, si la gente del mundo se levanta a calumniarte y a decir que eres un mentiroso, un chismoso, un ladrón, un farsante, lo que sea, si no es verdad, no tienes por qué temer. Amén. Amén. Mejor preocupémonos para que lo que se dice de nosotros no sea verdad. Amén. Preocupémonos para que lo que se dice de nosotros no sea verdad. Si dicen que tú eres una persona mentirosa y tú no lo eres, procura que lo que te dijeron que tú eres no sea verdad. Porque hay gente que dice: yo no soy mentiroso, pero después acaba siendo un mentiroso, o un ladrón, o un farsante, o un adúltero, o un fornicario, o lo que sea. Es algo fácil de entender que el juez de toda la tierra nos declaró justos e inocentes. ¿Y quién nos podrá acusar o condenar lo que el Padre nos perdonó? ¿Satanás nos podrá acusar? Dígalo. ¿Satanás nos podrá acusar, sí o no? No nos podrá acusar Satanás, porque Satanás no es más que un perdedor, alguien que fue derrotado en la cruz del Calvario. No tiene poder alguno para condenarnos.
Así que si por la noche escuchas ahí, tienes una pesadilla o lo que sea, que te dice: te voy a derrotar, te voy a hacer esto, te voy a hacer el otro, te voy a hacer la vida imposible, no le hagas caso. Si te dice: te voy a llevar a un momento horrible, si dice: te voy a llevar al infierno porque tus pecados te condenan, ¿qué debes hacer? No lo hagas caso. ¿Por qué? Porque si Dios es con nosotros, dígalo, ¿quién contra nosotros? Si Dios está a nuestro favor, no importa las miles de personas que estén en nuestra contra, no importa. Mira, en el Coliseo romano, cuando estaban muriendo los pobres cristianos, siendo devorados por fieras como leones, ¿verdad? Toda la gente estaba contra ellos. Pero escuchen, Dios estaba con ellos. Dios estaba a su favor. José, el único cristiano monoteísta, se podría decir cristiano, o monoteísta, creyente en un solo Dios, estaba solo en Egipto. Todos estaban en su contra cuando dijeron que era un violador. Todos estaban en contra de él. Todos, absolutamente todos. Pero escuchen, él no se interesó en lo que la gente opinaba de él. Él dijo: no importa, si Dios está conmigo, no importa quién esté contra mí. Él se metió y empezó a administrarle ahí en la cárcel. Tremendo es eso. Si nosotros nos preocupamos qué es lo que piensa Dios de nosotros, es mejor qué es lo que piensa los hermanos, las hermanas, la gente del mundo, la gente que no conoce a Dios, tu familia. No importa lo que tu familia piense de ti, lo que importa es lo que Dios piensa de ti, lo que Dios opina de ti. Porque si Dios está con nosotros, ¿quién puede condenarnos? ¿Quién puede estar contra nosotros? Dice la Biblia en el libro de Juan, capítulo 17. Juan capítulo 17, versículo 6 dice esto: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. El tema anterior era sobre que antes de que se funde el mundo, antes de la fundación del mundo, Dios nos conoció, luego nos predestinó, luego nos llamó, luego nos justificó, y para nuestro futuro, porque para Dios ya nos glorificó. Y Cristo lo menciona aquí de una manera sencilla y dice: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. De tal manera amó Dios al mundo, a todos. Pero no todos se arrepienten. Dios sabe que no todos se van a arrepentir. En el Apocalipsis dice que en medio de las plagas, en medio de las copas de la ira de Dios, en medio de todo el sufrimiento, dice que los hijos de los hombres no se arrepintieron de sus maldades. Qué horrible, ¿verdad? Qué terrible. Por eso Jesús dije: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. O sea, a aquellos que Dios sabía que un día iban a aceptarle de todo su corazón y se iban a entregar de todo su corazón a Cristo. Tuyos eran, dice, y me los diste, y han guardado tu palabra. Esa es la característica de un hijo de Dios. No tiene ni doble personalidad, ni 3 ni 4 personalidades. Simplemente su fachada o su personalidad es la que es desde adentro. O sea, no tiene 2 ni 3 ni 4 personalidades. No es un hipócrita. Es un verdadero hijo de Dios, que vive la palabra cuando lo ve la gente y cuando nadie lo ve. Versículo 8 dice: porque las palabras que me diste les he dado. O sea, todo lo que el Padre, porque en la mente del Padre se concibió el deseo de salvar a la humanidad.
Con este deseo Jesucristo viene y lo concreta, trae el mensaje del Padre. Y ellos, dicen, las recibieron. ¿Por qué las recibieron? ¿Y por qué los otros no lo recibieron? ¿Por qué los fariseos, saduceos y todos ellos que rechazaron a Jesús no lo recibieron? Porque Dios sabía que no lo iban a recibir. ¿Y por qué los otros lo recibieron? Como Nicodemo, y ahí un José de Arimatea, y todos ellos que estaban ocultos entre los fariseos, pero creyeron, recibieron. Dios también sabía que ellos iban a recibir el mensaje de Dios. ¿Por qué? Porque antes de la fundación del mundo los conoció. Dice, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Así como Pedro, pues, que por revelación de Dios dijo, cuando Cristo no había dicho nada, él dijo, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Hijo del Dios viviente. Y todos se sorprendieron allí. Versículo 9. Yo tengo por ellos, dice, yo te ruego por ellos, perdón. No te ruego por el mundo. Y usted dirá, pero ¿acaso Dios no ama al mundo? Sí ama a Dios al mundo. De tal manera Dios amó al mundo que ha dado a su Hijo Jesucristo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero aquí él ora, él ruega especialmente por aquellos que iban a creer en él, por los que Dios ya conoció antes de la fundación del mundo. Él ruega por ellos, ¿para qué? Para que sean protegidos. Él luego dice, no te ruego por el mundo, porque ellos también escucharon el mensaje y no lo recibieron. Qué lamentable. Sino por los que me diste, dice, porque tuyos son. Porque tuyos son. Jesús nos enseña acerca del conocimiento de las cosas que sucederán, ¿verdad? De las cosas que ni siquiera sucedieron, ¿verdad? En estos tiempos, pero van a suceder más adelante. Y esta oración es explícita, es una oración que abre nuestra mente, nuestro conocimiento, y nos enseña que Dios todo lo conoce, que Dios todo lo hace posible, y que si Él está con nosotros, ¿quién podrá ir contra nosotros? ¿Quién podrá condenarnos? Absolutamente nadie. Nadie. ¿Alguien podrá condenarnos? ¿Satanás podrá? ¿Los hombres podrán? Si el juez de toda la tierra nos declaró justos e inocentes, ¿quién contra nosotros? ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Dice el versículo 12 del Juan 17. Cuando estaban con ellos en el mundo, yo les guardaba en tu nombre. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba, dice, en tu nombre. A los que me diste, o sea, a los escogidos. Jesús dijo, muchos son los llamados y pocos son los escogidos. ¿Por qué? Porque Dios sabía que no todos iban a aceptar a Jesús. No todos iban a creer en el sacrificio de Cristo. Por ello dice, yo los guardaba en tu nombre a los que me diste. Yo los guardé y ninguno de ellos se perdió. Ninguno de ellos se perdió. Esto es maravilloso. Imagínate, ninguno de ellos se perdió. Ninguno de los escogidos se perdió. Ninguno de aquellos que Dios había conocido antes de la fundación del mundo se perdió. Porque Dios sabía que iban a creer de todo su corazón, iban a recibir la palabra de Dios como aquella tierra fértil, iban a fertilizar, iban a hacer crecer una planta y luego iba a dar frutos dignos de arrepentimiento, como lo dijo Juan el Bautista. Mira, y luego dice, yo los guardé y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Ahí habla de Judas, que nunca fue un hijo de Dios, nunca aceptó a Cristo, aunque se fue y echó fuera demonios por ahí. Y ahí están muchos, ¿verdad? Que dicen 7:21 de Mateo, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. Qué terrible,
Qué terrible será que Dios les diga: nunca les conocí. Versículo 14. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció. Claro, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo, dice. O sea, nosotros somos peregrinos en este mundo, ¿sí o no? Somos gente pasajera. Nuestra ciudadanía no está aquí en esta tierra. ¿Cómo es cuando a usted le dicen: ¿sabes qué? Tú vas a ir, tu paradero es, supongamos, el país de Ucrania. Listo. Pero pasas por un país cualquiera, X. Yo te pregunto, ahí te empiezas a agarrar y a hacer tu casa y a decir: voy a hacer mi casa aquí. No, porque tu paradero, ¿dónde es? En otro país. Nuestro paradero, ¿dónde es? En el reino de los cielos. Por tanto, en este lugar nosotros somos simples pasajeros, peregrinos, que estamos por poco tiempo y cada vez es más poco. Versículo 15. No ruego que les quites del mundo, dice. O sea, no te ruego porque tienen que estar el tiempo determinado en este mundo, ni más ni menos. Dice: no te ruego que les quites del mundo, sino que los guardes del mal. O sea, estamos protegidos de todo la maldad de este mundo. Imagínate, tantas cosas que pasan, tanta maldad que pasa. Y usted ha dicho: Dios me ha librado casi de todas. Las cosas que ha permitido Dios en mi vida ha sido para mi crecimiento, no para mi destrucción. Y vemos las maravillas de Dios. A la gente del mundo que no conoce a Dios, Satanás los tiene a su merced y los destruye, les hace la vida imposible. Sufrimiento, una muerte lenta que les tiene, es algo horrible. Pero para los hijos de Dios, Satanás puede ser el príncipe de este mundo, pero no es el príncipe de nuestra vida. Porque ¿quién es nuestro rey? Dígalo fuerte, ¿quién es tu rey? Cristo Jesús. Ya no somos guiados o instruidos por las enseñanzas de este mundo. Es por eso que cada cosa que usted lea, que usted escuche, que usted vea, tiene que pasar por el filtro de la palabra de Dios. Ahora somos ciudadanos del reino de los cielos, que el rey tiene leyes diferentes que producen vida y no muerte. ¿Qué le dicen los jóvenes, los doctores de hoy a los jóvenes? Tengan libre sexualidad. Pueden tener sexualidad con cualquier persona, hombres, mujeres, como quieras. Que al cabo que la vida es una sola y disfrútalo. Pero mira las consecuencias. Jóvenes embarazadas, ni han terminado de ser hijas, ya son madres, y es horrible esa vida. Yo no he visto nunca, ni lo voy a ver, un consultorio que diga doctor especialista en hombres de abstinencia sexual. Pero sí hay doctores especialistas en enfermedades de transmisión sexual. Es terrible cómo está este mundo. Y nosotros no debemos dejarnos llevar por las enseñanzas, las doctrinas de este mundo, porque no pertenecemos a este mundo. 8:32 del libro de Romanos. El que no escatimó, dice, el que no escatimó ni aun su propio hijo. No escatimó ni aun su propio hijo. O sea, la palabra escatimó tiene una sinonimia con no le importó. O sea, como que dijo: yo amo a los seres humanos, yo amo a la humanidad y doy a lo mejor que yo tengo. Es que eso solo Dios lo pudo hacer, hermanos. Usted le puede regalar algo a su familiar, algo bueno, porque es tu familia, porque lo quieres, porque lo amas y porque esa persona te cae bien. Pero usted le regalaría algo bueno, algo hermoso, algo lo más precioso que tú tengas a tus enemigos. Uy, no. A mis enemigos, cuchillos, espadas y todo, menos cosas buenas.
Pero mira lo que hizo Dios. No escatimó ni aún su propio Hijo, para que veas el amor inigualable de Dios, sino que lo entregó, dice, por todos nuestros pecados, por todos nosotros. Pregunta: ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? O sea, si ya nos dio lo mejor, preste mucha atención. Si ya nos dio lo mejor, ¿cómo no nos va a dar el resto? Dice. ¿Cuál era lo mejor? A su Hijo, pues. Su Hijo era lo mejor que Dios, el Padre, tenía. Y dio a lo mejor. El resto que tiene, los ángeles, los lugares celestiales, la mansión allá en el cielo, eso es algo inferior a lo que es el Hijo de Dios. Si ya nos dio lo mejor que es el Hijo de Dios, ¿cómo no nos dará todas las cosas? ¿Cuántos dicen amén? Fuerte. Si Dios no nos negó ni siquiera a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, así que también así que también nos dará junto con Él todas las cosas. Dios tuvo compasión, hermanos, y mucha misericordia por nuestra situación, por el pecado, condenados al infierno. Es por ello que demostró su amor, sacrificando a su propio Hijo para salvarnos a todos nosotros. ¿Qué hizo? Dios sacrificó a su propio Hijo para salvarnos a ti y a mí. Diga gloria a Dios. Denle un aplauso al Señor, fuerte. Gloria a Dios. En Filipenses 2:6 dice la Biblia. Filipenses 2:6 dice la palabra de Dios. Filipenses 2:6 dice: el cual, siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. A ver, el cual, siendo en forma de Dios, o sea, Dios era 100% hombre, Jesús era 100% hombre y 100% Dios. No era mitad Dios y mitad hombre, nada de eso. Él tenía su deidad completa y Él tenía lo que es su forma humana. Por eso dice: el cual en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. O sea, Él dijo: yo voy a sufrir, yo voy a padecer por amor a los seres humanos, pero no, como se puede decir, no como hoy en día. Le ponen anestesia a una persona para que no le duela la operación que le van a hacer, ¿sí o no? Lo drogan, le ponen allí una anestesia en la pierna y empiezan a trabajar. No, Dios dijo: yo no voy a usar mi poder para no sentir dolor. Jesús dijo: yo voy a sufrir como cualquier hombre, como cualquier ser humano. Y lo hizo, hermanos. Y lo hizo. Por eso dice: no estimó el ser igual a Dios, porque Dios puede, con su poder, no sentir dolor. Pero Él no hizo eso. Dice: como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. O sea, dejó su deidad a un ladito, para que usted pueda entender. ¿Y qué pasó? Dejó su deidad ahí a un ladito, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Él tenía hambre, tenía sueño, tenía dolor. ¿Ustedes creen que no le dolió cuando le pusieron esa corona de espinas? Que no le pusieron así puestito, lo incrustaron en su cabeza. Y eran unas espinas pero bien grandes. Era una masa sanguinolenta su rostro. No se diferenciaba entre sus cejas, sus párpados. Todo estaba totalmente destruido. Sino que se despojó a sí mismo, dice, tomando en forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Los hombres no le humillaron a él. ¿Saben cómo es cuando le humilla a una persona a otra? Cuando le obliga a hacer algo. Cuando le obliga a hacer algo.
Cuando lo golpea en la calle, empieza a golpearlo, empieza a quitarle su ropa esa es una forma de humillar a una persona. Pero ¿qué hizo Cristo? Cristo se humilló a sí mismo. Él dijo: a mí nadie me va a humillar, yo me voy a despojar por amor a los seres humanos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? A ver, despierte. Un aplauso al Señor. Fuerte, fuerte, gloria a Dios. Cristo vive. Cristo viene pronto, gloria a Dios. Y mira, dice, se humilló a sí mismo, Él mismo se despojó, Él mismo se entregó. Por eso que cuando van a buscarlo y dicen: buscamos a Jesús Nazareno, yo soy, dice. No dijo: ay, se fue por allá, se escapó. No, 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 yo soy. Yo soy Jesús Nazareno. A mí me están buscando. Y hoy se entregó a sí mismo, haciéndose, dice, obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Fue muy obediente. Él no se escapó de nada, ni del dolor, ni nada. Fue obediente. Por eso se asemeja con el corderito, que no se defendió para nada. Lo azotaban, lo golpeaban, no se defendió absolutamente nada. Versículo 9 dice: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Dios le exaltó porque había hecho las cosas legítimamente, no había usado su poder de Dios para no sentir dolor. Para que dice, para que el nombre de Jesús sea, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. O sea, los ángeles, los querubines, todos. Y todos los que están en la tierra, todos los que ya murieron, todos aquellos que estarán en el juicio del gran trono blanco. Dios les declarará culpables de sus pecados porque no aceptaron a Cristo. Y tendrán que doblar sus rodillas y decir: Jesús es el Señor. Y adiós al infierno, al lago de fuego. Mahoma, Buda, Hitler, todos los que se burlaron de Dios, todos los ateos doblarán sus rodillas y dirán: tú eres el Señor. Tú eres el Señor. Y los que están debajo de la tierra, los que están en el infierno ahora, en el juicio del gran trono blanco, se presentarán delante de Él, doblarán sus rodillas y dirán: tú eres el Señor. Y bueno, ahora sí, chao, al lago de fuego. Dice: y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Todos dirán: Jesucristo es el Señor, crea o no. Y mejor es que crean, porque si creen se salvan y se van al cielo. Nos vamos en el rapto de la iglesia. ¿Cuántos se van? Diga gloria a Dios. Nuestro Señor Jesucristo nos dejó un ejemplo de cómo vivir de acuerdo a su palabra. Él es el reflejo de la personalidad del Padre, en amor, en humildad, en justicia, en perdón, en paciencia, en dominio propio. Él dijo: los que me han visto a mí, han visto al Padre. Una vez Tomás, ahí uno de los discípulos, dijo: Señor, solo muéstranos al Padre. Él dijo: tantos años que estoy contigo ¿y no lo has visto? Es algo extraordinario. Siendo el Hijo de Dios, durmió en el campo. A veces no tenía dónde quedarse por las noches, dice. Una vez un hombre le dijo: Señor, quiero seguirte, yo te voy a seguir hasta la muerte. Y él le dijo: todos los animalitos del campo tienen dónde dormir. Cada noche se van y se duermen ahí en su cueva. Y a veces yo no tengo ni dónde acostar mi cabeza. Tremendo es eso. Él vino a enseñarnos cómo vivir en este mundo si le seguimos. Él no necesitaba bautizarse, ¿o sí? No necesitaba bautizarse. Él no necesitaba hacer muchas cosas que Él hizo. No necesitaba lavar los pies. No necesitaba nacer en un pesebre. No necesitaba hacer muchas cosas Él. Pero lo hizo. ¿Por qué lo hizo? Para enseñarnos a nosotros cómo debemos ser.
cómo debemos hacer las cosas. Efesios 2:15 dice la Biblia: aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de las dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. O sea, en su cuerpo llevó todos nuestros pecados. En su cuerpo sufrió todo lo que nosotros merecíamos sufrir. Versículo 16. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Hablando del pueblo judío y el pueblo gentil. Y que todos los que nos arrepentimos, nos entregamos, ya no hay judíos ni gentiles, sino solamente cristianos, hijos de Dios. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros, que estabais lejos, y a los que estabais, a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Oramos al Padre en el nombre de Jesús y en el Espíritu Santo. Eso es maravilloso. Tenemos una conexión perfecta. Tenemos un nombre que nos identifica. Somos hijos de Dios y demostremos cada día con nuestros actos. Si Jesús dio todo para salvarnos, ¿cómo no viviremos obedeciendo su palabra? Yo les pregunto. Si Dios dio a lo mejor que Él tenía, Dios dio a lo mejor que Él tenía, a su Hijo, para salvarnos a nosotros. Yo les pregunto a ustedes, ¿no deberíamos nosotros hacer lo mismo para Dios? ¿Cuál es lo mejor que usted tiene? No hablo de carros, de casas, no hablo de eso, no hablo de bicicletas. Quizás sea lo mejor para muchos. No. ¿Cuál es lo mejor para ti? La respuesta está en el capítulo 12 de Romanos. ¿Qué dice? ¿Que seamos qué? ¿Alguien se acuerda? Un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. O sea, ofrezcamos nuestro cuerpo, nuestra vida. Ya no tengamos más voluntad, sino que ofrezcamos nuestra vida en servicio y obediencia a Dios. Eso es solamente para discípulos. No todos los creyentes son discípulos. Tenemos un nombre que nos identifica, tenemos una herencia eterna en los cielos, y con la fortaleza del Espíritu Santo podremos obedecer su palabra. Si Dios ofreció lo mejor que Él tenía para salvarnos, ¿cómo nosotros no vamos a ofrecer lo mejor que tenemos? ¿Cuál es lo mejor que tenemos? Nuestra vida. Así que si usted es un discípulo de Dios, usted no va a poner peros cuando Dios te llama a hacer algo. Si Dios te dice, tienes que levantar los cultos, tienes que orar, tienes que abrir la iglesia, ¿usted qué va a decir? Ay, eso es muy bajo para mí. Si alguien piensa de esa manera, usted no es un discípulo. Usted es alguien que está en la iglesia por una condición, y eso es un error. Y eso no es así, hermanos. Tenemos que nosotros, si queremos ser verdaderos discípulos de Dios, ¿qué es lo que tienes que hacer? Tienes que entregar lo mejor que tú tienes. ¿Cuál es lo mejor que usted tiene? Su vida, su vida, su vida, su vida. Entregarlo en el servicio de Dios, así como Él entregó nuestra vida. Amén. A entregar en servicio nuestras vidas a Dios. A tener en primer lugar a Dios en nuestras vidas. Podemos decir nosotros, Dios está en el primer lugar de mi vida, pero no es verdad. Está el trabajo, está otras cosas, pero no es Dios. Dios te llama a hacer algo, Dios te llama a apoyar la obra, Dios te llama
a hacer una responsabilidad de la iglesia. Dios te llama a hacer algo, porque las cosas que aquí se emiten, las cosas que se dicen, no es que se nos ocurrió a nosotros, es por guía de Dios y es para beneficio y el crecimiento de la obra de Dios. Y si usted dice no, usted no es un discípulo. Así de sencillo. Colosenses 1:22 dice: en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Debemos dejar que Dios haga lo que le parezca en nuestras vidas, pues Él sabe cuál es lo mejor para nosotros. Escucha, ¿alguna vez usted ha orado de esta manera y le ha dicho a Dios: Señor, haz en mí lo que tú quieras? ¿Le has dicho alguna vez? ¿Sí o no? ¿Y qué ha pasado al día siguiente? ¿Te ha venido momentos terribles, verdad? No, pero ¿no te acuerdas que le dijiste a Dios: haz en mí lo que tú quieras? Dios espera la voluntad del ser humano. Dios espera, Dios hizo mucho por ti, pero hay muchos que no valoran esto. Y Pedro dice: son de corta vista, no recordando sus pecados pasados que Dios le redimió y le salvó. Es terrible, hermanos, es terrible. Debemos dejar que Dios haga lo que Él parezca. Por eso Pablo dice: yo, Pablo, preso en el Señor. Preso en el Señor. O sea, ¿qué hace un preso? Un preso está para hacer la voluntad de ¿quién? ¿La voluntad de quién? Pues de su subordinado, ¿verdad? Del carcelero, ¿verdad? Entonces, mira, nosotros estamos, nuestro jefe es Cristo. Tenemos que hacer lo que Él dice. Y tenemos que hacerlo con mucho amor, tampoco por exigencia. Así Dios quiere. Tesalonicenses, segundo libro, en el capítulo 2:13 dice esto: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos, amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Qué tremendo es esto. O sea, Dios nos escogió, dice, antes de la fundación, o sea, antes del principio, para nuestra salvación, mediante la santificación por el Espíritu, o sea, la limpieza que Dios nos hizo de todos nuestros pecados, a lo cual, dice, os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo, para alcanzar la herencia del Señor Jesucristo, todo lo que el Señor tiene preparado allá en el reino de los cielos. Versículo 15 dice: así que, hermanos, estad firmes. ¿Qué es estar firme? Es estar seguro, es estar bien parado, es estar bien cimentado, firme, y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. ¿Qué significa retener? Significa claro, una cosa puede ser guardarlo, retenerlo, tenerlo presente, recordando siempre en nuestro corazón y, sobre todo, poniéndolo en práctica. La palabra de Dios es dulce como la miel, dijo el apóstol Juan. Dijo que el ángel le dijo: come este librito. Comió la palabra de Dios y lo sintió dulce como la miel, pero cuando llegó a su estómago, ¿cómo fue? Ay, como la hiel, amargo, dijo. Bueno, ¿por qué es eso? Una respuesta bíblica sería: pues recibimos con gozo el mensaje de la palabra de Dios, pero cuando llega el momento de poner en práctica, nos duele y son momentos amargos. Pero si obedecemos, venceremos y habremos crecido fuertes y seguros. Come tus verduras. No me gusta, el niño no le gusta nada. Pero ¿qué hace Dios? ¿Qué hace el Padre en este caso? Y es un buen padre, le va a dar. Y mañana más tarde va a ser un niño fuerte, soportando las enfermedades.
El versículo 33 del libro a los Romanos, capítulo 8. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Lenguaje sencillo. ¿Quién puede acusar de algo malo a los que Dios ha elegido? ¿A los que Dios ha santificado? ¿Quién? Si Dios mismo los ha declarado inocentes, dice en un lenguaje sencillo. Eso está bien claro. ¿Quién podrá acusar de algo malo a los que Dios ha elegido? Si Dios mismo los ha declarado inocentes, libres de toda culpa. La respuesta sería: ni Satanás, ni el mundo, ni nada, ni nadie podrá acusarnos de lo que Dios ya nos ha perdonado. Así que no te sientas mal que hace 20 años empujaste a una abuelita en vez de ayudarlo a cruzar la pista. No, absolutamente no. Hay gente que se culpa. Yo hace tanto tiempo le hice esto y le hice el otro. Y no se perdona a sí mismo. Y a Dios le perdonó, pero la persona sigue autotorturándose, diríamos así. El acusador quedó avergonzado. Apocalipsis capítulo 12, versículo 10. ¿Quién podrá acusarnos? Apocalipsis capítulo 12, versículo 10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, dice, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. El acusador estaba allí acusando a todo el mundo, diciendo: el fulano de tal ya pecó. Y llegaba a la presencia de Dios, y como nos dice Dios que tenemos un abogado, bueno, el hombre cristiano reconocía, pedía perdón. Mientras Satanás llegaba allí a acusar, Dios le decía: yo ya lo declaré inocente, libre de toda culpa. Y el reino de nuestro Dios y la autoridad de Jesucristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que siempre paraba acusando. Versículo 11. Y ellos lo han vencido, le han vencido, ¿por medio de qué? Por medio de la sangre del Cordero. ¿Por qué por medio de la sangre del Cordero? Porque la sangre de Cristo Jesús fue lo único que nos limpió, nos lavó de nuestros pecados. No fue otra cosa. Nada nos pudo limpiar. Por eso Jeremías dice: por más que te limpies, te laves con jabones más buenos, no, tu mancha de pecado seguirá delante de mí. Solamente la sangre de Cristo nos limpia, nos lava de nuestros pecados y de esta manera salimos triunfantes, salimos victoriosos, triunfando sobre el acusador. Ganamos el juicio, hermanos. Como si estuviéramos en un tribunal. Ganamos el juicio. El acusador no sabe qué hacer. Sale despavorido porque el abogado, que es Cristo, murió por nosotros. Y el juez, que es el Dios Padre, golpea su mesa y dice: te declaro inocente, libre de toda culpa. Así de sencillo. Y dice el testimonio de ellos: y que menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Encontré el versículo. Menospreciaron sus vidas hasta la muerte. ¿Qué significa eso? Estos cristianos entendieron el llamado de Dios. Estos cristianos valoraron el llamado de Dios. Estos cristianos dijeron: si Dios dio a lo mejor que Él tenía, dio a su Hijo lo mejor que Él tenía, yo voy a dar lo mejor que yo tengo para llevar el mensaje de salvación a aquellos que no conocen de la palabra. Y lo hicieron, hermanos. Y acabaron muriendo como mártires.
acabaron muriendo dignamente. Y dice, menospreciaron sus vidas, menospreciaron su futuro, menospreciaron sus sueños, sus metas, menospreciaron todo eso. Menospreciaron tener una familia, tener un hogar. Muchos, como el apóstol Pablo, nunca se casaron. ¿Y qué hicieron? Su vida lo entregaron en una total, en una plenitud, servicio a Dios. Pedro y los demás tenían sus esposas. Incluso ellos, en ese estado, también menospreciaron sus vidas, porque todos murieron como mártires, atravesados con lanzas, quemados vivos, crucificados boca abajo, en el caso de Pedro. A Juan casi lo hicieron chicharrón, pero no era el tiempo, salió fresquecito y lo mandaron a una isla llamada Patmos. Terrible. Menospreciaron sus vidas. ¿Cuántos de nosotros, los que estamos aquí en este salón y que recibimos palabra de Dios todas las veces que usted viene, cuántos estamos dispuestos a menospreciar nuestras vidas, a entregarle y decir, Señor, haz de mí lo que tú quieras? Todos aquellos que lo hacen, Dios los irá probando de poco. Y si de poco, y si Dios les pone a abrir la iglesia, a barrer, a hacer lo que sea, evangelizar, y no lo hacen, ay, hermanos, no estamos siendo discípulos. Jesús dijo, id y haced discípulos por todas las naciones. Creyentes, hay cantidad de creyentes. Ahí está el montón de creyentes. Pero discípulos son aquellos que tienen pasión por las almas que están perdidas, porque saben que el infierno es un lugar real y que todos los que se van ahí nunca van a salir. Que al menos en nuestro esfuerzo Dios se glorifique, Dios salve muchas almas. Dios está dispuesto siempre, dice la Biblia. Es nuestra carne que es débil. Debemos tomar decisiones y debemos menospreciar nuestras vidas hasta la muerte. Eso es un discípulo que me va a faltar para el día de mañana. Hermanos, Dios sabe el día y la hora en cuándo vamos a partir. Si es mañana, si es pasado, nada va a impedir, nada va a hacer que pase el tiempo, ni que se menore el tiempo de tu partida. Así que tranquilo, hagamos la obra de Dios y todo se hará de la manera en que Dios quiere. O sea, si Jesucristo fue capaz de entregar su vida por nosotros, el deseo del Hijo de Dios no debe ser diferente. Debe ofrecer nosotros nuestra vida al servicio de Dios. Debe ser un discípulo que nunca cuestiona lo que Dios el Padre le dice. En el libro de Hebreos, en el capítulo 7, versículo 24, o el versículo 34 del libro de Romanos, último. ¿Quién es el que condenará? Dice, Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Lenguaje sencillo. ¿Puede alguien castigarlos? De ninguna manera, pues Cristo murió por ellos. Es más, Jesucristo resucitó y ahora está a la derecha de Dios rogando por nosotros. Está rogando por nosotros, intercediendo por nosotros cuando a veces pecamos. Ya somos santos de Dios, separados para Dios, purificados de Dios, justos de Dios. Ahora pertenecemos a Dios y vivimos cada día para hacer su voluntad. Y Cristo a la vez aboga por nosotros, o sea, intercede por nosotros cuando a veces pecamos. Hebreos 7:24 dice, mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio que inmutable. Presten mucha atención. Tiene un sacerdocio que inmutable. Versículo 25. Por lo cual, dice, puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Puede salvar perpetuamente. ¿Sabe qué significa la palabra perpetuamente? Donde no hay límite de tiempo.
donde ya no existe el tiempo, no existe absolutamente nada, donde todo es eterno. La eternidad no está sujeta al tiempo. O sea, Dios nos salva para toda la eternidad. A los que por Él se acercan a Dios, o sea, a través de Cristo, viviendo siempre para interceder por ellos, o sea, para interceder por nosotros. Cristo intercede por nosotros. Por tanto, dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía a nosotros, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Hecho más sublime que los cielos, más hermoso que los cielos, lo más hermoso que el Padre tenía, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Eso es maravilloso y extraordinario, porque los sacerdotes humanos, los levitas, ellos eran hombres pecadores y que pecaban. Pero cuando viene Cristo, se cumple la ley en Cristo, ¿y qué pasa? El Hijo de Dios toma el lugar de sacerdote, y no es para hoy ni para mañana, es para siempre. Alguien que intercedería por nosotros, no por un solo día, intercedería por nosotros por toda la vida. Y nos salvaría perpetuamente, o sea, por toda la eternidad. Versículo 1 de Juan 2:1 dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Estas cosas les escribo para que ustedes no pequen, no hagan lo malo, no practiquen lo malo. Y si alguno hubiere pecado, o sea, algo que se puede ocurrir no todos los días, dice, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. A Jesucristo el justo. Él es nuestro abogado, Él es el que intercede por nosotros. Versículo 2: y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino por todos los del mundo, o sea, para la gente que se arrepiente de sus pecados y se entrega a Él. Jesús intercede por nosotros. Cometemos algún pecado, nos arrepentimos, nos humillamos delante de Él. ¿Qué hace Dios? Dios nos perdona, porque Jesucristo le dice, ya se arrepintió. Y por amor a nosotros, si aún no se arrepiente, Dios permite los momentos difíciles en tu vida para que usted se arrepienta de sus pecados. Y ahora preste atención en esto. Jesucristo aboga e intercede por nosotros cuando pecamos, y el Padre nos perdona. Ahora Él está en condición de abogado. Cristo está en condición de abogado en este tiempo, hasta que el tiempo de la gracia se termine. Luego ya no será más abogado, será juez y hará justicia sin acepción de personas. Ahora Él es nuestro abogado. Ahora las puertas de la gracia están abiertas, para que no andemos solamente como creyentes, sino como discípulos, dispuestos a obedecer las órdenes de Dios. Ahora está como intercesor, como abogado. Si no hacemos las cosas correctas, si no nos hemos entregado de todo nuestro corazón, mañana se le verá como un juez, y ahí sí que no hará acepción de personas. Ahí nadie podrá acercarse y decir, Señor, Señor, perdóname. Señor, no. Antes yo era abogado, ahora yo no soy abogado, ahora soy juez. Él va a regir con vara de hierro, dice la Biblia. Él estará en el juicio del gran trono blanco, poniendo autoridad, y será juez. Todos los acusados no tendrán excusa. Hoy es tiempo, hoy es tiempo. Pero a los hijos de Dios, ¿qué le dice Dios? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Él nos justificó, nos declaró inocente, ¿quién podrá condenarnos? ¿Quién? Absolutamente nadie. ¿Cuántos están alegres por eso? Yo estoy feliz. Apláudele al Señor. Gracias, Señor Jesús. Fuertes aplausos para mí, para Cristo. Fuerte, gloria a Dios. Gracias, Señor Jesús. Amén. Vamos a orar a Dios.